¿Cuánto estarías dispuesto a sacrificar solo por no perder a alguien? A los 17 años, cuando todo parece tan lejano pero al mismo tiempo tan urgente, hay decisiones que no se toman con la cabeza, sino con el corazón. Y aunque el mundo entero lo llame locura, para uno, en ese momento, es la única verdad. Me llamo Javier, y esta no es una historia perfecta. No es una historia de héroes ni de grandes gestas. Es una historia sobre una decisión, la mía. Una que me alejó de una universidad de prestigio, de un futuro brillante, de lo que todos consideraban el camino correcto. Solo para seguir a una chica que ni siquiera sabía si sentía lo mismo por mí. Lucía. Así se llamaba. De letras, callada, con ojos que siempre parecían estar en otro lugar. Yo era de ciencias, lógico, constante, siempre entre los mejores. Éramos como dos planetas en órbitas distintas, hasta el día en que nuestras trayectorias se cruzaron. Nunca planeé quedarme. Nunca imaginé que esa mirada suya, una sola vez al volver la cabeza, cambiaría todo lo que creía sobre el futuro. Pero cuando el amor toca a la puerta, a veces, lo único sensato es no ser sensato. Y así comenzó todo. El primer día de clases en el Instituto Público de Sevilla siempre ha tenido algo especial. El bullicio de los pasillos, los nuevos uniformes aún sin arrugar, y esa energía nerviosa que flota en el aire, como si el mundo fuera a empezar de nuevo. Yo estaba en el aula de ciencias avanzadas, como era de esperarse. Había pasado los exámenes con una nota casi perfecta y mi sitio estaba junto a los alumnos con más proyección. Todo era predecible, hasta que ella entró. Lucía no era de mi clase. Pertenecía al grupo de letras, pero ese día, por una confusión con los horarios, se sentó justo detrás de mí en la clase de lengua compartida. Su cuaderno tenía bordes deshilachados y escribía con una letra inclinada hacia la izquierda, como si cada palabra tuviera prisa por salir. En un momento, la profesora pidió que hiciéramos una lectura en voz alta de un poema de Antonio Machado. Lucía dudó, bajó la mirada, y entonces me volví para mirarla. Fue la primera vez que nuestras miradas se cruzaron. No fue larga ni intensa, pero lo suficiente para que mi corazón, sin razón alguna, se sintiera diferente. Durante semanas, nuestras coincidencias fueron mínimas. Ella estudiaba filosofía y literatura mientras yo resolvía ecuaciones complejas. Pero en las clases compartidas, comenzamos a construir una rutina silenciosa. Cuando la profesora de historia se distraía explicando la guerra civil, ella sacaba discretamente una hoja de ejercicios de redacción, y yo, casi al mismo tiempo, deslizaba mis apuntes de física bajo la mesa. Era como si estuviéramos sincronizados sin siquiera intentarlo. Un martes por la tarde, todo cambió. La profesora de lengua, doña Mariela, una mujer estricta y de voz afilada, decidió hacer una prueba sorpresa de análisis sintáctico. Lucía se quedó paralizada, yo lo noté. Sus ojos recorrían las páginas de su libro con desesperación. Sin pensarlo, rasgué una hoja de mi libreta y escribí rápidamente un resumen con los principales conceptos. Lo deslicé con cuidado hasta el borde de su pupitre. Ella lo miró, luego me miró a mí, y por primera vez, sonrió. La sonrisa de Lucía no era escandalosa ni coqueta. Era leve, casi triste, pero tenía una calidez que me desarmó. Aquella hoja no sirvió de mucho. Al final, ambos tuvimos que quedarnos después de clase. La profesora sospechó que habíamos hecho trampa. Nos llamó a su oficina, y ahí fue cuando Lucía, para mi sorpresa, tomó la palabra antes que yo.
Fui yo quien copió, dijo sin temblor. Javier no tiene la culpa. Yo me quedé helado. Estaba listo para asumirlo todo, pero ella, ¿por qué mentir por mí? Cuando salimos de la oficina con una amonestación leve, ella caminaba delante, en silencio. La seguí, aún sin entender. Al llegar al patio, se detuvo bajo el árbol de jacaranda. Me giró a ver, esta vez de forma distinta. No fue una mirada casual. Fue una confesión muda, como si aquel gesto hablara por ella. Gracias por el papel, dijo. Gracias por la mentira, respondí. Desde ese día, las cosas ya no fueron iguales. Comenzamos a vernos más en la biblioteca, a intercambiar libros, a compartir descansos. No había promesas ni gestos evidentes, solo una presencia constante, como si supiéramos que no hacía falta nombrarlo para que existiera. Una tarde, mientras revisábamos unos textos en una mesa escondida al fondo de la biblioteca, Lucía me preguntó: ¿Siempre eres así con todos? ¿Así como? Tan atento, tan silenciosamente atento. No supe qué responderle. Tal vez era la primera vez que alguien me lo preguntaba. Tal vez era la primera vez que yo mismo lo notaba. Teníamos 17 años y el mundo todavía parecía tan grande, pero cuando estábamos juntos en esa esquina olvidada del edificio, todo se reducía a su voz, a sus ojos, al roce de su mano cuando pasaba una hoja. Ese fue el momento. La primera vez que ella giró la cabeza para mirarme y me hizo dudar de todo lo que creía saber sobre el amor. Porque uno no elige cuándo empieza a sentir, ni por quién. Solo sucede. Y cuando sucede, uno ya no puede mirar atrás. Y fue así como algo tan sencillo como una hoja escrita a toda prisa se convirtió en el inicio de una historia que aún no sabía que me cambiaría la vida para siempre. Dicen que un año en la adolescencia puede sentirse como una eternidad, sobre todo cuando alguien te hace latir distinto. Para los demás, éramos solo compañeros que coincidían en algunas clases. Para mí, Lucía se había vuelto una especie de costumbre que no quería perder, verla inclinada sobre su cuaderno, la forma en que anotaba frases al margen, el sonido sutil de sus pasos al entrar tarde y sentarse sin hacer ruido. Pero esa rutina compartida estaba por romperse. A mitad de curso, el colegio anunció la nueva distribución por especialidades. Los alumnos del penúltimo año debían escoger entre dos vías definitivas, ciencias o humanidades. Nadie se sorprendió cuando mi nombre apareció en la lista de ciencias avanzadas. Lo que sí me rompió un poco por dentro fue ver el de Lucía bajo la columna de letras puras, en un aula del piso superior. El primer día de clases con la nueva distribución me sentí ridículo, esperando en el pasillo como si fuera casualidad. Fingí mirar el móvil, revisar horarios que ya sabía de memoria, solo para tener la excusa de verla pasar. Cuando apareció, con su mochila colgando de un solo hombro y ese andar tranquilo, me vio de reojo, se detuvo y sonrió con complicidad. ¿Te perdiste?, preguntó con burla suave. No. Solo me acordé de que los pasillos de arriba tienen mejor señal de wifi, respondí, torpe. Claro. Y seguro también tienen mejores excusas. Nos reímos, y fue ese instante breve el que me hizo regresar cada mañana al mismo lugar, como una superstición. Estaba dispuesto a madrugar solo por verla 5 minutos, intercambiar 2 frases, y quedarme con eso durante el día. Lo que no esperaba era que esa distancia entre nuestras aulas se convirtiera también en distancia académica. Lucía empezó a flaquear en matemáticas, y aunque nunca se quejaba, yo lo notaba en sus gestos, en las arrugas entre sus cejas. Así que una tarde,
Mientras ella hojeaba un libro en la biblioteca, me senté a su lado con mi cuaderno abierto. ¿Quieres que te explique logaritmos? Pregunté sin rodeos. Ella me miró con sorpresa. ¿Desde cuándo los genios se ofrecen como tutores gratuitos? Desde que entienden que algunos caminos no se recorren solos. Desde entonces, cada viernes después de clase, nos quedábamos en una mesa del fondo repasando teoría, haciendo ejercicios, corrigiendo errores. Lo curioso era que, aunque yo le enseñaba fórmulas, sentía que era ella quien me enseñaba algo mucho más valioso: la paciencia, la delicadeza, el arte de estar sin necesidad de hablar todo el tiempo. Una tarde, mientras resolvía un problema, Lucía dejó el lápiz a un lado y me miró directamente. Si yo me pasara a ciencias, ¿seguirías ayudándome? Claro. ¿Por qué lo preguntas? Porque a veces siento que estoy eligiendo mal. Que tal vez debería seguirte. Ese comentario me descolocó. No supe si era una broma, una insinuación, o un simple pensamiento en voz alta. Pero esa noche no pude dormir. Me pregunté si estaba haciendo lo mismo, si en el fondo, mi manera de acercarme, de enseñarle, de esperarla en el pasillo, era mi forma de retenerla. La semana siguiente, los orientadores hicieron una reunión por grupos para reforzar las decisiones vocacionales. Yo, por primera vez, dudé. No porque no me gustara lo que hacía, sino porque sentía que cualquier elección sin ella se me haría más difícil. Esa noche, mientras volvía caminando a casa, pensé en cómo una relación tan sutil podía pesar tanto en el corazón. No éramos novios, ni siquiera nos habíamos tomado de la mano. Pero todo en mí giraba ya en torno a ella, mis horarios, mis silencios, mis prioridades. Y entendí algo que nunca me habían explicado en clase, que el amor en la adolescencia no necesita grandes gestos para ser profundo. A veces, se construye a base de coincidencias pequeñas, miradas compartidas, rutinas repetidas hasta que se vuelven indispensables. Lucía no lo sabía, pero cada vez que me pedía ayuda con una ecuación, yo le estaba pidiendo que no se alejara. Y en cada explicación, en cada papel que le pasaba, lo que realmente entregaba era un pedazo de mí. Solo compartimos el mismo aula durante un año, pero esa sensación de estar junto a ella me enseñó más que cualquier fórmula, que algunas personas no necesitan toda una vida para quedarse en ti. A veces, con unos meses basta para que se vuelvan eternas. Y sin saberlo, mientras más nos acercábamos, también nos acercábamos al momento en que tendríamos que elegir, no solo una carrera, sino si seguir juntos o dejarnos ir. El último trimestre del curso llegó con el peso de una palabra que flotaba en cada conversación: universidad. Los profesores, los padres, los orientadores, todos hablaban del futuro como si fuera una autopista con salidas claras y señales luminosas. Y para mí, el camino parecía obvio: la Universidad Politécnica de Madrid, Facultad de Física, la mejor del país, la más exigente, la más esperada. Tenía los puntajes, tenía las recomendaciones, tenía hasta la beca preaprobada. Lo único que me faltaba era quererlo de verdad. Lucía, en cambio, lo tenía más difícil. Su perfil humanista no coincidía con las universidades de prestigio que priorizaban ciencias. Finalmente, eligió postular a la Universidad de Granada, una institución decente, con buena reputación en filosofía y literatura, pero alejada del brillo académico que mis padres siempre soñaron para mí. ¿Y tú ya lo tienes claro?, me preguntó un día, sentada en el césped del patio, con su mochila como respaldo. Sí, respondí automáticamente.
Madrid. Ella bajó la mirada. No dijo nada más. Pero yo sentí que ese silencio pesaba más que cualquier discurso. Esa noche, frente al ordenador, abrí el formulario de inscripción. Madrid estaba primero en la lista, como debía ser. Pero al llegar al segundo campo, donde podía elegir una opción alternativa, mis dedos se detuvieron. Y sin entender del todo por qué, escribí Universidad de Granada, Letras. No era un impulso, era una decisión. Mi decisión. Pasaron las semanas. Las pruebas se acercaban. Yo estudiaba como siempre, resolviendo simulacros y repasando conceptos, pero algo en mí había cambiado. Sabía que, si llegaba el momento, y si mis notas lo permitían, no seguiría el camino que todos esperaban. Porque había algo, alguien, que empezaba a importar más que cualquier título colgado en la pared. El día de los resultados llegó. Fui uno de los 3 alumnos con mejor calificación en todo el instituto. Mis padres abrieron la carta con orgullo. Madrid me aceptaba. Era oficial. El sueño familiar, cumplido. Lo que no sabían, lo que nadie sabía, era que yo ya había firmado otra cosa. El boletín de aceptaciones también incluía una carta de la Universidad de Granada dirigida a mí. Decía: estimado Javier Muñoz, tenemos el placer de informarle que ha sido admitido en la Facultad de Letras. Lucía aún no lo sabía. Esa tarde, al encontrarla en la biblioteca, vi que llevaba su carta en la mano, doblada con cuidado. Entré, susurró. Granada me aceptó. Entonces, le dije, conteniendo la sonrisa, supongo que nos veremos allá. Su reacción fue inmediata. Parpadeó varias veces, como si no entendiera. ¿Qué? También entré en Granada. Pero, ¿y Madrid? No lo escogí. Sus ojos se llenaron de una mezcla de confusión y miedo. Dio un paso atrás, como si mi respuesta la hubiera golpeado. Javier, no puedes hacer eso. Tú eres de los mejores. Madrid es tu lugar. Mi lugar está donde estés tú. No sé de dónde saqué el valor para decirlo. Pero en ese momento, lo único que importaba era que ella entendiera que no había sido un sacrificio impulsivo, sino una elección real. Elegí el lugar donde podía seguir compartiendo pasillos, bibliotecas, cafés y silencios con ella. Sin embargo, no todos lo vieron así. Cuando mis padres se enteraron, la reacción fue inmediata. La decepción se sintió como un frío en la casa, que ni los días más soleados lograban disipar. Mi madre lloró en silencio. Mi padre no me habló durante 2 días. Y cuando finalmente lo hizo, fue solo para decir: estás arruinando tu vida por una adolescente. La directora me citó a su oficina. Tenía los formularios en la mano. Aún estás a tiempo de cambiar la postulación. Madrid te quiere. Tu expediente es oro. No lo malgastes. Pero yo ya había decidido. Y cuando uno decide con el corazón, todo lo demás suena lejano. Lucía, por su parte, no dejó de insistirme que lo reconsiderara. Me escribió una carta que aún guardo, donde decía: si estás eligiendo Granada por mí, entonces no lo hagas. No quiero que me ames a costa de tu futuro. No quiero ser tu error de juventud. Esa frase me desgarró, pero también me confirmó algo. Ella me quería. Lo suficiente como para dejarme ir si eso significaba mi bienestar. Y ahí entendí que el verdadero amor no es el que te retiene, sino el que está dispuesto a perderte para que seas libre. Así que le mentí a todos. Les dije que reconsideraría, que estaba pensando en cambiar de decisión, que Madrid seguía en la lista.
Pero en silencio, mantuve mi elección. Granada. Lucía. La vida real. Al final de esa semana, apagué el móvil, cerré todas las redes y me permití un momento de paz. Miré al cielo de mi ciudad, sabiendo que pronto viviría en otra, con ella. Y aunque nadie más lo entendiera, yo sí. Y eso bastaba. Después de que tomé la decisión de quedarme en Granada, el mundo se volvió más ruidoso. Lo que antes eran susurros se convirtieron en críticas abiertas. Profesores que solían felicitarme comenzaron a hablar en voz baja cuando yo pasaba. Mi padre, que siempre había sido mi ejemplo de templanza, se convirtió en una presencia distante, y mi madre simplemente dejó de preguntarme cómo estaba. Había elegido lo que para ellos era inaceptable, renunciar a una oportunidad dorada. Pero en el fondo, yo sabía que no había renunciado a nada. Había elegido algo distinto, algo que no se mide con notas ni prestigio, estar con ella. Un lunes por la tarde, mientras repasaba unos apuntes en la cocina, mi padre entró con un sobre en la mano. Lo dejó sobre la mesa sin decir nada. Era una carta de la Universidad Politécnica de Madrid, una última oferta, una plaza especial abierta solo para mí, incluso después de la fecha límite. La carta incluía una beca completa y acceso directo a un programa de investigación. Un privilegio reservado para unos pocos. No dije nada. Simplemente doblé la carta y la guardé en mi mochila. Pero esa noche no dormí. Me pregunté si estaba siendo egoísta, si había puesto mi corazón por encima de la lógica, si estaba arrastrando a Lucía a una historia que no le correspondía cargar. A la mañana siguiente, ella me esperaba en el banco de siempre, el que daba a la cancha de baloncesto. Apenas me vio, supo que algo no iba bien. ¿Qué pasa?, preguntó con esa mirada que atraviesa todo. Me ofrecieron otra vez la plaza en Madrid, respondí, evitando mirarla. ¿Y qué vas a hacer? Guardé silencio. Pero en ese momento, algo en mí se quebró. No lo sé, Lucía. Todos dicen que estoy cometiendo una locura, que te estoy siguiendo como un niño, que me voy a arrepentir, que estoy desperdiciando mi futuro. Ella bajó la mirada. Parecía dolida. Respiró hondo y luego dijo: Entonces vete, Javier. La miré con sorpresa. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Si tienes que irte, hazlo. No te detengas por mí. No quiero ser el motivo por el cual odies tu vida dentro de 5 años. ¿Eso quieres? ¿Que me vaya? Ella negó con la cabeza, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos se llenaron de lágrimas. No, Javier. Lo que quiero es que seas feliz. Pero no si eso significa perderte a ti mismo. Me quedé sin palabras. No sabía cómo explicarle que mi felicidad estaba con ella. Que todo lo demás, los rankings, los diplomas, las felicitaciones, se volvían ruido cuando la veía sonreír. Esa noche, redacté un correo para la Universidad de Madrid. Lo dejé escrito, sin enviar. Cerré el portátil. Apagué el móvil. Y me acosté sin decir nada a nadie. Pero al amanecer, ya sabía lo que haría. Horas después, en una decisión que me dolió más de lo que pensaba, le mentí a Lucía. Le dije que iba a aceptar la oferta de Madrid. ¿Que me iba? Lo entiendo, dijo ella con la voz baja. Supongo que es lo mejor. Esa misma tarde, ella me dejó una nota dentro de mi cuaderno. Decía: Gracias por haberme elegido, aunque fuera por un momento. Volver a casa fue como caminar entre escombros. Todos estaban contentos. Mis padres brindaron con vino.
Mi tía me felicitó por mensaje. El director del colegio pidió usar mi historia en la página oficial del instituto. Y yo solo pensaba en su nota. Pasaron 2 días. Nadie sabía que yo no había respondido el correo. Ni siquiera lo abrí. En lugar de eso, tomé el tren y fui a Granada, solo, en silencio, con una mochila y el corazón temblando. Caminé hasta su calle, sin saber si estaba en casa, sin saber si siquiera me abriría. Toqué el timbre. Esperé. Y cuando la puerta se abrió, ahí estaba Lucía, con el rostro cansado, los ojos enrojecidos y la respiración contenida. «No me fui», le dije. Ella no contestó. Solo se acercó, puso su mano sobre mi pecho y dijo: «Te sentí todo el tiempo, como si nunca te hubieras ido». En ese instante entendí algo que ninguna universidad podía enseñarme, que a veces elegir con el corazón es la única forma de no equivocarse. Y cuando todos me dieron la espalda, la escuela, los adultos, incluso el futuro, ella fue la única que se quedó. No con promesas, no con discursos, sino simplemente quedándose. Y eso, para mí, fue más que suficiente. El primer día en la Universidad de Granada no fue glorioso ni emocionante. Fue simple, como todo lo que comienza sin alardes pero con verdad. Lucía y yo caminamos por el campus como 2 personas normales, sin medallas ni discursos de bienvenida. Éramos solo 2 jóvenes que, contra todo pronóstico, se habían elegido. El ambiente en la Facultad de Letras era distinto. Todo parecía más relajado, más humano. No había esa presión constante de los rankings, ni la obsesión con los laboratorios. Lucía se movía como pez en el agua, participativa, brillante, llena de curiosidad. Yo, por mi parte, me sentía como un intruso. Aunque me aceptaron sin problemas en un plan de estudios paralelo con orientación matemática, en el fondo sabía que ese no era el lugar donde esperaban verme. Durante las primeras semanas, nadie cuestionó mi presencia. Pero en cuanto comenzaron los primeros trabajos, los comentarios llegaron. ¿Tú no eras el que iba a Madrid? ¿Qué haces aquí estudiando sociología aplicada? ¿No te aburres en clases tan fáciles? Yo solo sonreía. Dejaba que pensaran lo que quisieran. Lo que no sabían era que, cada vez que salía de una clase que no me apasionaba, me bastaba con cruzarme con Lucía en la biblioteca para que todo tuviera sentido otra vez. Ella, sin embargo, empezó a cargar con una culpa que nunca le perteneció. Lo notaba en sus silencios, en cómo se esforzaba en cada examen, en cómo evitaba hablar de su rendimiento. Una noche, después de una maratón de estudio, me dijo sin mirarme: «Siento que no estoy a la altura». ¿A la altura de qué?, le pregunté. «De ti, de lo que dejaste atrás». Le tomé la mano con suavidad. No necesitaba responderle con argumentos. Solo quería que sintiera que no me debía nada. Que si volviera a elegir, lo haría igual. Las cosas parecían ir estables hasta que sucedió algo que no esperaba. Durante una conferencia universitaria, un profesor de la Politécnica de Madrid me reconoció. Me llamó al final de la charla y me propuso un puesto en su equipo de investigación remota. Dijo que seguían mis publicaciones escolares y que aún podían integrarme al proyecto. Era una oportunidad de oro. Podía estudiar en Granada y trabajar con ellos a distancia. Me ofrecieron recursos, contactos y algo que no esperaba, una segunda puerta abierta, sin tener que dejarla a ella. Le conté a Lucía esa misma noche. Pensé que se alegraría, pero su reacción me dejó confundido. «Entonces al final igual vas a lograrlo»,
dijo con una sonrisa que no llegó a los ojos. ¿Eso es malo? No, solo que me recuerda que tú eres luz, y yo solo soy alguien que intenta alcanzarte. Me dolió, porque en mi cabeza ella era mi ancla, no mi carga. Pero entendí que a veces, incluso sin querer, el amor puede hacer que uno se sienta pequeño frente al otro. Pasaron los días. El proyecto avanzó. Comencé a dividir mis tiempos entre las clases, el trabajo remoto y los momentos con Lucía. Pero poco a poco, el equilibrio se volvió frágil. Tenía menos tiempo, más estrés, menos palabras, más silencios. Una tarde, al llegar al pequeño apartamento que compartíamos, la encontré sentada en el suelo, rodeada de papeles, llorando en silencio. Me arrodillé a su lado. ¿Qué pasa?, pregunté. Siento que te estoy perdiendo. La abracé fuerte, como si eso bastara para borrar sus miedos. Pero sabía que el amor no se sostenía solo con abrazos. Al día siguiente, rechacé formalmente la colaboración con Madrid. No porque no pudiera hacerlo, sino porque no quería perder lo que más me importaba por tratar de demostrar que aún podía ser el mejor. Cuando se lo dije, Lucía se quedó en silencio. Luego, simplemente me abrazó. Lloró otra vez, pero esta vez de alivio. ¿Por qué lo hiciste? Porque todo lo que alguna vez quise demostrar, ya lo tengo. ¿Y qué es eso? Que el amor juvenil puede ser ingenuo, sí, pero no es débil. Es fuerte. Es capaz de renunciar al mundo, si eso significa conservar lo único que de verdad importa. Desde entonces, no tuvimos más miedo. Seguimos estudiando, compartiendo cafés a medianoche, soñando despiertos. Nadie más volvió a cuestionar nuestras decisiones, porque ya no necesitábamos explicarlas. Y aunque muchos creyeron que habíamos perdido oportunidades, lo que en realidad ganamos fue la certeza de haber apostado por algo real. Por nosotros. Por ese tipo de amor que no necesita títulos ni diplomas, solo dos personas que se eligen cada día. Hoy han pasado 5 años desde aquel correo que nunca envié, desde la decisión que tantos llamaron inmadura. Lucía y yo seguimos en Granada, no como estudiantes, sino como cofundadores de un pequeño centro de orientación vocacional para jóvenes. Irónicamente, ahora somos nosotros quienes ayudamos a otros a tomar decisiones sobre su futuro. Lo hacemos sin fórmulas mágicas, sin imposiciones, solo con la verdad que aprendimos a la fuerza. No todo lo importante cabe en un currículum. A veces, cuando salimos del trabajo y caminamos de la mano por las calles empedradas, ella me pregunta, ¿y si te hubieras ido? Yo no respondo, solo aprieto su mano y sonrío. Porque la verdad es que, si pudiera volver atrás, volvería a elegirte. Volvería a quedarme contigo aunque el mundo me señalara, aunque mis propios miedos gritaran lo contrario. No porque fuera el camino más fácil, sino porque fue el único que me hizo sentir completo. El amor de juventud no es perfecto. Es torpe, impulsivo, lleno de dudas. Pero también es valiente, honesto y ferozmente leal. Y si alguna vez dudé de mi elección, basta con verla cada mañana, en su lado de la cama, para recordarme que hice lo correcto.